de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 22 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. El dólar paralelo sigue subiendo en Venezuela, ya supera en 30.000 bolívares al oficial. Según la página web del Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio del dólar criminal, como lo denominó el propio Nicolás Maduro, cerró en 144.957,19 bolívares. Menos de $2 es la pensión y el salario mínimo en Venezuela. Han pulverizado estos beneficios, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. En redes sociales denunciaron una situación irregular, actos vandálicos en el mercado municipal de Cumanacoa, en el estado Sucre, producto del hambre, tal y como lo recogieron algunos sonidos. El diputado por Sucre, Robert Alcalá, informó sobre 7 heridos que fueron ingresados en el hospital de Cumanacoa producto de los disturbios, y detalló que se trataría de 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes. Justo hoy, el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, advirtió de hambrunas de proporciones bíblicas producto de la pandemia de coronavirus. Venezuela fue el 4º país en el mundo con peores crisis alimenticias en 2019, solo superado por Yemen, Congo y Afganistán. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Varios datos. La OMS advirtió que el COVID-19 nos acompañará durante largo tiempo. Además, mañana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostendrá reunión sobre Venezuela a petición de Rusia. La próxima semana esta instancia también discutirá la crisis humanitaria en nuestro país. 4 detenciones habrían dejado las redadas en el estado de Falcón practicadas por el Grupo Antiextorsión y Secuestro y la Unidad Antidrogas de la Guardia Nacional. Lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Javier Ignacio Mallorca. Es periodista especializado en el área de sucesos, además en criminalística. Está al frente de la página web Crímenes Sin Castigo, es miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Javier Ignacio, como siempre, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. María Alejandra, un placer. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer los detalles de lo que está ocurriendo en Falcón y en otras entidades del país, producto de estas redadas, operativos esencialmente antidrogas. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, en Falcón, en distintas localidades, empezaron el día 17 una serie de allanamientos. Realmente es como uno debería señalarlo, ¿no? Allanamiento a inmuebles, y a inmuebles de uso residencial y a empresas, ¿no? El hilo conductor de estos allanamientos pareciera ser digamos, los intereses de un señor que es altamente conocido en predios de Falcón, se llama Emilio Enrique Martínez, alias Chichi Smith. No Chiche le han dicho después, el Chichi Smith. Una persona conocida desde la época de los 90. Desde entonces era mencionado en informes de antidrogas de la Guardia Nacional, y algunas fuentes de Policía Internacional también lo señalaban, y había sido el centro de diversas pesquisas en materia de drogas. De hecho, él estuvo en una oportunidad detenido por esta razón, y estamos hablando de la época previa a la entrada de Hugo Chávez al poder. Él después sale y bueno, siempre allí tuvo muchísimas empresas en el área de Punto Fijo, Caribubana, en todos esos sectores él tenía intereses económicos.
y también en el estado Carabobo, donde incluso tiene vivienda, tiene residencia también. Él se movía siempre por allí, desde los 90, recuerdo. Esto empezó, María Alejandra, por razones que todavía no han sido debidamente explicadas, ¿no? Existe una información no confirmada sobre un supuesto decomiso de drogas en alta mar, en área del Caribe. Y digo no confirmado porque hasta ahora, a pesar de los montos que han señalado algunos comunicadores desde Estados Unidos, pues no existe parte oficial que lo corrobore, ni de las autoridades de los Países Bajos, ni tampoco por parte del Comando Sur, que como sabemos viene de hace ya unos días allí una operación aeronaval destinada precisamente al tema de la interdicción antidroga. Y esto llama muchísimo la atención porque serían ellos los primeros interesados en divulgar un logro de esta magnitud, y sin embargo no lo han hecho. Lo que sí se ha podido confirmar es que esto ocurre apenas unas horas después de un procedimiento que llevó a cabo la Guardia Nacional por encomendación de la Oficina Nacional Antidrogas en Caracas, en el que detuvieron a 4 personas que iban en una camioneta, si la memoria no me falla, una 4Runner, una camioneta de alta gama. 2 de estas personas que estaban en ese vehículo portaban armamento y credenciales de la Policía Judicial de FICPC en el estado Falcón. Siendo un procedimiento de la ONA, entendemos entonces que estas personas eran investigadas por cuestiones de drogas. Y llama mucho la atención que la propia Guardia Nacional, es decir, el mismo componente, pero ahora la Unidad de Inteligencia Antidrogas en el estado Falcón, haya empezado estos allanamientos después que se produce ese procedimiento en Caracas, específicamente en el sector Altamira. Lo cual indica además que bueno, el río suena, María Alejandra, existe una investigación en curso. No sabemos muy bien su naturaleza. Tú sabes que en estas cosas la Fiscalía y la Guardia ya no se manejan con la transparencia que en otras oportunidades tenían. Cuando las cosas salen a la luz, o es porque se filtran, como ocurrió el día de ayer con el procedimiento que pudimos reportar, o es porque ya, bueno, hay una información sumamente decantada que probablemente divulgarán o el fiscal general designado por la OMC o algún particular vocero de la Guardia Nacional. En todo caso, lo que sabemos es que los allanamientos han continuado. Esta es una operación que se extiende. Eso es lo usual, además, porque siendo una investigación tan vasta como esta, pues hay muchísimos intereses que se van descubriendo, intereses económicos, y allí se van a empezar a incautar propiedades, cuentas, y los allanamientos van a continuar por lo menos durante lo que queda de semana. Bueno, tengo que preguntarte, Javier Ignacio, sobre los detenidos. Entiendo que este empresario al que hace referencia quedó en libertad a la luz de la información que tú mismo publicabas en redes sociales. Quisiera tu comentario y sobre todo esta persona, un supuesto dirigente político que se encuentra en la lista de detenciones. ¿Qué puedes decirnos? Sí, los detenidos, y voy a leer esta minuta preliminar, son María Virginia Martínez Vázquez, entiendo que es hija de Emilio Enrique Martínez, está Albos María Vázquez, Edison Segundo Oviedo, que ha sido ligado a la organización, creo que se llama 20 Venezuela, o la que dirige María Corina Machado, pero en el estado Falcón. Eso es lo que entiendo. Es la de, perdón, es 20 Venezuela, es la organización que promovió paralelamente Nicolás Maduro como una alternativa al PSUV. Y Edison José Oviedo, hijo del primero, del que ya habíamos referido. Está ahí hasta ahora 4 detenidos.
Esto es interesante porque las primeras informaciones divulgadas a través de la prensa local indicaban que había 11 personas privadas de libertad. Y esta parte que se divulga ahora dice que son solo 4. Entonces es bastante llamativo. Seguramente se han producido descartes, pero digamos que uno de estas cosas siempre está sospechando que existan acuerdos tras bastidores, ¿no? En especial con el tipo de justicia que estamos manejando en este momento, en la que se presiona a la gente para que declare cosas en contra de dirigentes políticos. En fin, sabemos que estamos ante un caso de muy alto perfil, María Alejandra, muy alto perfil, y honestamente no quisiera con este reporte enturbiar una información que debería mantenerse estrictamente en el plano judicial y de sucesos hasta que no se confirmen las cosas como es debido, ¿no? Bueno, te comento, Ignacio, revisando en redes, tal cual publica que este dirigente, Edison Oviedo, era coordinador de Carirubana y aparentemente fue expulsado de la organización, fue separado de su cargo hasta tanto se aclare la situación legal que lo afecta a él y a su hijo. Te lo comento porque así lo publica el diario, o bueno, la versión electrónica ahora, el diario digital, tal cual. Yo quería preguntarte, Javier Ignacio, porque Elliot Abrams ofreció una entrevista a César Batis del Pitazo, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, y le preguntó César sobre este operativo en el Caribe, y la información que ha publicado el portal en versión electrónica es que Abrams señaló que han interceptado $100 millones en drogas en el Caribe, que según él pasaron por nuestro país. Yo te pediría un comentario de tu parte al respecto, aunque entiendo que una información probablemente no tiene que ver con la otra. Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, fíjate, Venezuela es un punto importantísimo de paso de droga, e incluso algo que se ha venido advirtiendo, que Venezuela se va incorporando paulatinamente a los procesos de elaboración primaria de la cocaína específicamente, porque ya, hay sembradíos de marihuana por doquier, pero con la marihuana parece que la posición internacional es distinta. Entonces estamos hablando específicamente de cocaína. Los cálculos que maneja el propio gobierno estadounidense indican que por Venezuela pasaría alrededor de un 13, hasta incluso en algunos años pudo llegar a ser hasta el 20% de la producción mundial de esta droga. Evidentemente, esa es una cifra bastante alta, pero quería observar lo siguiente, María Alejandra, que a pesar de los operativos, a pesar de todo lo que se ha hecho en términos de interdicción en Colombia, todos estos esfuerzos que durante años hemos podido presenciar y reportar, la cantidad de droga que pasa por Venezuela en términos de porcentaje con respecto a la producción mundial ha sido prácticamente estable, ¿no? Digamos que ha tenido muy poca variación. Y esto llama mucho la atención, porque la lectura que uno puede hacer con respecto a esto es que para los traficantes de drogas, para lo que llamarían los carteles, aunque ya eso no existe como tal, pero digamos que los grupos que fabrican y trasladan la droga ven a Venezuela como una ruta bastante confiable, bastante estable, bastante con poca pérdida, ¿no? Dentro de estos grupos se dice que, bueno, una pérdida del 10 al 12, al 13%, incluso el 15% es aceptable. Digamos que está dentro de los márgenes que ellos mismos calculan de pérdida de su producción por razón de decomiso, incluso eso que llaman tumbes, ¿no? Eso digamos que está dentro de sus propios cálculos, aunque siempre es motivo para ellos de revisión.
Y eso es básicamente lo que ocurre en Venezuela. Pero incluso en los cálculos que hemos hecho, María Alejandra, en algunos años, decirte, estamos en 2020, decirte en 2016, en 2015, la cantidad de droga que se perdió por razón de decomiso, en términos de cocaína, siempre hablando de cocaína, porque a veces se habla de todo como mezclado, ¿no? En términos de cocaína ha sido inferior al 10% del tamaño del monto de la droga que supuestamente pasó por el país. Y esto llama la atención. O sea, es lo que llamarían los traficantes una ruta segura para sus propósitos, ¿no? Y entonces ahora se ha trazado esta operación aeronaval de interdicción, aparentemente de interdicción en el Caribe, con un importantísimo dispositivo que, según analistas como el coronel Marulanda allá en Colombia, involucra unos 8.000 efectivos de la Armada estadounidense. Bueno, tiene que rendir algún resultado, ¿no? Porque imagínate el costo que implica esa movilización solamente para esperar que pase una lanchita por ahí, ¿no? Entonces, bueno, seguramente empezarán desde Estados Unidos a suministrar algunas cifras un poco para justificar este enorme despliegue que se ha anunciado desde hace ya 2 semanas. Ignacio, no quiero perder la oportunidad de preguntarte acerca del último trabajo que publicaste en Crímenes sin Castigo, titulado Venezuela en probeta, y donde haces referencia al impacto del despliegue policial y militar en el contexto de la cuarentena por COVID-19 en nuestro país. ¿Cuál es tu conclusión? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, tú sabes que uno tiene la impresión cuando se ordena todo el país por un tiempo que ya va para 2 meses, que permanezcan en sus casas como de lugar, sin siquiera garantizarte, bueno, si podrás acceder a los servicios más mínimos y tampoco si podrás tener acceso a comida. Bueno, eso uno supone que eso debe tener un impacto y debe tener un correlato en términos de violencia y criminalidad. Entonces, bueno, nos pusimos a hurgar un poquito, gracias a que se cuenta con acceso, aunque sea extraoficial, a determinadas cifras. Y bueno, una de las primeras cosas que sale a la luz, digamos, una conclusión preliminar, aunque este proceso está muy crudo todavía, pero una conclusión preliminar, es que si bien es cierto que la criminalidad violenta ha bajado en las primeras semanas de la cuarentena, ha cobrado una enorme relevancia, María Alejandra, este tema de las muertes por resistencia a la autoridad. Es decir, los policías y los militares, incluso desde antes de la cuarentena, el corte que hacemos allí es desde el momento en que se ordenó el despliegue con motivo de la operación cívico-militar Escudo Bolivariano. Bueno, desde ese momento, las cifras de muertes por resistencia a la autoridad en todo el país, María Alejandra, pero especialmente en estados como Zulia, como Miranda, como Anzoátegui, se han mantenido por encima de las muertes ocasionadas o de los homicidios ocasionados por otros factores, como pueden ser criminales, megabandas, gente que está asaltando, gente que está presa de profunda ira y dolor, en un arresto pasional. Bueno, tú metes todo eso en un mismo saco y todavía no superas a las muertes por resistencia a la autoridad. Eso llama muchísimo la atención porque, bueno, primero sabemos que por principio la policía no está para matar a la ciudadanía, o sea, la policía está para protegerla. Pero en segundo lugar, esto nos sugiere además que las lógicas de represión que se están aplicando en este momento están, digamos, cada día operando con mayor crudeza y con menor control. Y esto es muy peligroso, María Alejandra, porque, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto? Pues no sabemos. Simplemente allí están las cifras y es un indicador que debe llamar la atención, debe llamar a preocupación, especialmente de los organismos jurisdiccionales, porque una cosa que estamos viendo además es que existe como una manga muy ancha, como mucho guaral dentro de las policías a la hora de aplicar este tipo de procedimientos que terminan en la muerte de personas y luego pues
nulo o muy poco control por parte de los organismos que deberían investigar estos casos, específicamente de la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, en ese círculo de impunidad todos sabemos que la violencia va a replicarse. Y ya no solo será por parte de los policías, sino también por parte de la gente de los sectores que se vean afectados por estas prácticas. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, está al frente de la página web crimenesincastigo.com, ofreciendo detalles, información valiosa acerca de lo que ha ocurrido en Falcón y, bueno, sus conclusiones acerca de este despliegue de seguridad en el marco de la cuarentena producto de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica que se ha profundizado producto de la parálisis en nuestro país, en todo el mundo, producto de la pandemia de coronavirus, comentábamos con ustedes, y ahora agravada por la caída de los precios del petróleo, en fin. Les decía al inicio que el paralelo sigue subiendo en nuestro país, ya según algunos portales supera en 30.000 bolívares al oficial. En página web del Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio criminal, como lo denominó el propio Nicolás Maduro, cerró hoy en 144.957,19 bolívares. Desapareció el salario mínimo en Venezuela, menos de $2, al igual que las pensiones. Y dadas estas circunstancias, saludamos en la línea telefónica al economista, profesor universitario Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Profesor, ¿qué está pasando con el paralelo? Lo escuchamos. Bueno, Venezuela está atravesando por un proceso de absoluto abandono de la política monetaria. El equipo de Nicolás Maduro en materia económica sigue, digamos que apostando a al incremento exagerado de los precios, porque inyecta en medio de esta crisis que vive el país y que vive el mundo, pero que particularmente Venezuela ya tenía cifras inusualmente preocupantes, inyecta a la economía 13 billones de bolívares hasta la fecha, de acuerdo al último corte del Banco Central. Esa inyección desordenada de liquidez monetaria a la economía de la República, pues evidentemente genera este efecto de incremento en precio y obviamente de incremento en el tipo de cambio.
porque automáticamente esos bolívares que son expelidos al sistema económico de manera desordenada y por otra parte de una forma absolutamente descontrolada, tiene un efecto directo en el desvío del objetivo intermedio de la política monetaria, que es el control del tipo de cambio. Si nosotros analizamos las cifras de liquidez con las cuales cierra el Banco Central, estamos hablando de 77 billones de bolívares circulando en la economía, y si a eso lo contrastamos con el último corte del Banco Central, estamos hablando de alrededor de 13 billones de bolívares inyectados a la economía. Ahora, el tipo de cambio también tiende a inestabilizarse por el efecto de la incertidumbre producto del COVID, no solamente el bolívar, sino todas las monedas de todos los países se han devaluado. Claro, el bolívar dejó de ser una moneda y, como usted bien lo refería, el salario mínimo en la República desapareció. Si hacemos un simple ejercicio con el tipo de cambio paralelo que se encuentra en 186.500 bolívares al corte de esta hora, porque esto es un país que tiene 3 cortes del tipo de cambio, es decir, que a ese valor lo deben de estar vendiendo ya en 200.000 bolívares. El salario mínimo de la República, que son 150.000 bolívares sin la bonificación, reflejaría 0,80 centavos de dólar al mes. Tomando en cuenta el salario mínimo bonificado al tipo de cambio, estamos hablando de un salario mínimo de $1.60. Venezuela sigue estando por debajo del umbral de la pobreza, es una economía infinitamente miserable. Por otra parte, es una economía que está muy afectada desde el punto de vista de la paralización del aparato productivo. Estamos hablando de 2/3 partes del Producto Interior Bruto en términos globales que ha perdido la economía venezolana, 67% del PIB hasta 2019, y evidentemente una devaluación del tipo de cambio ya en un 99,8%, y no es más, María Alejandra, porque sencillamente la fórmula que utilizamos para medir la devaluación del tipo de cambio de los economistas no permite que la devaluación supere el 100%, pero ya el bolívar es una institución monetaria absolutamente desaparecida, extinta, muerta, producto de un proceso de hiperinflación sostenido en 36 meses que no ha sido atendido con el carácter de urgencia que requiere la grave crisis que atraviesa el país. Nosotros estamos asistiendo a la destrucción del bolívar como institución social y evidentemente como economía. Cuando nos preguntan cuáles son las acciones que se pueden hacer desde el punto de vista monetario y fiscal frente a al reto del COVID-19, muy pocas, porque aquí la política monetaria dejó de ser autónoma e independiente por parte del Banco Central y se convirtió en un émulo de una suerte de política de financiamiento deficitario de un gobierno cuyo déficit fiscal supera el 27% del Producto Interior Bruto. Con toda esta realidad y analizando la coyuntura también de los precios del barril de petróleo, cuyo valor en mercados a futuro se cotiza en términos negativos por el efecto contango y llegó a estabilizarse a $1, a algo más de $1 por barril, para el mes de mayo, y asumiendo que ya en junio vamos a tener una estabilización del precio en $22 por barril de petróleo, Venezuela solamente recibiría menos de 4.000 millones de dólares de ingresos en caja. Eso hace absolutamente inviable las nóminas del sector público, el sostenimiento de los bonos de la República y el sostenimiento de esta política absolutamente demencial por parte de la administración de Nicolás Maduro del fomento al gasto público. O sea, estos 13 billones de bolívares que se han inyectado a la economía es en una cantidad de bonos que se han dado, cuyo valor per cápita por persona, para que la radioaudiencia entienda, al tipo de cambio actual, ese
bono de emergencia que se dio, o quédate en casa, es de $1.34. ¿Quién se puede quedar en la casa con $1.34? Entonces entramos en la grandísima coyuntura que tienen los venezolanos, que es asumir el proceso de aislamiento social o contagiarse del COVID, porque evidentemente somos un país con unas dificultades estructurales desde el punto de vista económico que no se atendieron en su momento y que siguen siendo improvisadas por parte de un equipo económico que al parecer su única intención es seguir manteniendo la entropía y los niveles de desorden en la economía. Escucho, profesor, María. Dos inquietudes brevemente. Número uno, ¿quién o cómo llegamos a esta situación? Porque si usted le agrega los 8 ceros que esta administración, incluyó la del expresidente Chávez, le quitó al Bolívar, estamos hablando, y usted me corregirá si me equivoco, a uno de los tipos de cambio paralelo de referencia de 17 billones de bolívares por $1 en nuestro país. ¿Cómo llegamos a esta situación, en primer lugar? Y en segundo lugar, si ahora mismo el tipo de cambio tiene techo o no, ¿cómo lo ve usted? Lo escuchamos. El tipo de cambio no puede tener techo si se sigue fomentando, o sea, la política monetaria, María Alejandra y la radioaudiencia, para que me entiendan, tiene 4 esquemas, tiene objetivos instrumentales, objetivos intermedios, objetivos operativos y un objetivo final. Si yo tengo un objetivo instrumental con la política de encaje legal que contiene la liquidez, el fomento al crédito y retrae la economía, debería de tener coherencia con el objetivo intermedio de la base monetaria y la liquidez monetaria, pero si es un Estado que automáticamente genera dinero para fomentar sus niveles de déficit fiscal, tiene una cosa que en economía se llama inconsistencia en gestión o inconsistencia dinámica. No tengo nada que corregir al cálculo de tu muy atinada cifra de evaluación comparando del tipo de cambio, comparándolo con los 8 ceros que le fueron deflactados al Bolívar. Eso en economía se llama desagiados al Bolívar, porque cada cero que se le quita a la moneda presupone evidentemente una pérdida de valor. En la administración Hugo Chávez se le restaron 3 ceros al Bolívar y en la administración Nicolás Maduro se le restaron 5 ceros al Bolívar, es decir, el tipo de cambio está en 18 billones de bolívares o 18.000 millones de bolívares del cono monetario anterior, correcto, del cono monetario anterior a 2007. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, producto de el abandono de la política monetaria. Si hay algo fundamental en la formación de cualquier economista en el planeta, incluyendo los economistas que se hacen llamar economistas y creen en el socialismo, que deberían de revisar sus títulos académicos, supone que la política monetaria es una herramienta que no puede estar sometida a la discrecionalidad. El presidente Hugo Chávez, en paz descanse, permitió que el Banco Central perdiera los niveles de independencia y de autonomía para poder manejarse. A ver, cuando Massazabala desaparece físicamente porque fallece, el Banco Central pierde total independencia y autonomía porque los presidentes del Banco Central se convirtieron en empleados del gestor de política pública. Entonces la política monetaria dejó de ser exógena para convertirse en endógena y para convertirse en una variable objetivo que el Estado puede manejar. Y la economía, María Alejandra, es como el agua, decía uno de mis profesores de posgrado, que lamentablemente falleció hace pocos días, el profesor Emeterio Gómez. Usted irrespeta las leyes de la economía como irrespeta el curso del agua, y cuando el agua vuelve a llevar su curso, pues arrastra todo ese irrespeto que se ha hecho y destruye todo a su paso. En Venezuela el Estado ha producido esta autoimplosión de la política monetaria y una política fiscal absolutamente inviable, porque si usted no tiene controlada la inflación al mes de marzo, en Venezuela es superior a 3.800 puntos porcentuales, 104 puntos acumulados hasta el mes de marzo. Usted tampoco va a tener capacidad de recaudar
tributos que tengan músculo financiero para fomentar efectivamente el nivel de gasto fiscal. Eso en economía se llama efecto Libera-Tanzi. Entonces, la única vía que tiene este gobierno es imprimir bolívares, ya ni siquiera los imprimen porque no hay capacidad para imprimirlos y producirlos físicamente, porque no hay bolívares fácticos en efectivo, en físico, sino que los producen de forma virtual, como los podemos ver cada vez que nos escandalizamos los economistas al ingresar a la página del Banco Central y ver los niveles absolutamente inconsistentes del nivel de liquidez monetaria, que repito, es un objetivo, un agregado intermedio de la economía y que afecta al agregado final de estabilidad de estabilidad de precio. En Venezuela, por ejemplo, hoy en el estado Carabobo amaneció el cartón de huevo en 930.000 bolívares. Estamos hablando que eso supera en 3 veces, o sea, son más de 3 salarios mínimos para poder adquirir un cartón de huevo, y en términos de tipo de cambio estamos hablando de que eso cuesta casi $5. Entonces, bueno, profesor, perdón que le interrumpa, hace un par de semanas en el mercado de Caipuro estaban 600.000 bolívares. Es decir, ¿esto a qué responde? ¿A la devaluación? ¿Cree usted? Esto responde, justamente se lo estaba explicando antes de tu entrevista a mi señora esposa, que me decía, bueno, pero ¿por qué las cosas suben si el tipo de cambio no se ha triplicado? Tampoco hay un efecto que se llama efecto pass-through, que es el efecto de la devaluación, es decir, lo que la devaluación presupone en términos de inflación, y también el efecto del abandono de la política monetaria y la incertidumbre en materia económica. Recuerda que a todo este drama y a toda esta incertidumbre interna se le adiciona la incertidumbre de la contracción o depresión de la actividad económica a nivel mundial, y por eso lo que ocurrió con el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate para sus cotizaciones a futuro, que se hacen los 20 de cada mes y los 30 de cada mes se hace el equivalente al petróleo, al crudo Brent. Pero Venezuela ni siquiera con un barril de petróleo a $22 por barril va a tener capacidad de flujo de caja. Estamos hablando de menos de 4.000 a 4.500 millones de dólares que le ingresarán a la República, pero no puede sostener todo este andamiaje, este aparataje que ha creado el gobierno, que creó el gobierno de Hugo Chávez Frías y que acentuó la administración de Nicolás Maduro, que es un aparataje paraestatal, con un conjunto de bonos, de subsidios directos para ni siquiera mejorar las condiciones de pobreza, sino para mantener un nivel de control social, porque usted me dirá si con un bono de 250.000 bolívares, que al tipo de cambio paralelo son $1,34, yo puedo combatir en algo la pobreza y el deterioro en términos de ingresos. Si bien es cierto que con esta política de las misiones en el año 2002-2003, la administración de Hugo Chávez pudo de alguna forma mejorar los niveles del ingreso de la familia y minimizar la pobreza por la vía del ingreso. Después del 2012 esto ha sido imposible, inviable, y Venezuela hoy manifiesta una pobreza extrema de más del 80% de su población. Venezuela hoy tiene 9,5 millones de ciudadanos en emergencia humanitaria, y Venezuela hoy presenta solamente 2,71% de la población que podemos acatar el proceso de aislamiento social para enfrentar la pandemia, pero aplicando, María Alejandra y la radioaudiencia, medidas y protocolos de supervivencia, bañándonos con tobos, iluminándonos con velas, porque no hay agua potable, porque no hay energía eléctrica, porque no hay conectividad, y esto es un país que es tan demencial, porque es que el grave daño de cuando usted me pregunta cómo llegamos aquí, con el abandono
el concepto fundamental de la política y de la política pública, que es generar el nivel de bienestar. Esto es un país en donde no hay acceso a Internet y a mí me preocupa como docente universitario que sea el ministro de Educación Superior haya propuesto que la universidad ahora se lleve a las casas y se establezca una cosa que se llama universidad en el hogar, que es como un émulo de lo que han hecho con los diseños curriculares en la educación media y diversificada a través del canal Vive TV, que es lamentable y lo voy a decir con toda responsabilidad en mi condición de docente. Es vergonzoso que una supuesta maestra indique que el agua en Venezuela se bombea desde la represa de Guri, que una maestra sea incapaz de explicar con un cierto nivel de eficiencia y versatilidad elemental la construcción de un árbol genealógico, sin tomar usted en cuenta las cosas que hemos visto por Vive TV, que cómo se explica, por ejemplo, procesos aritméticos elementales. Entonces, una administración que improvisa todas las políticas públicas tiene también que improvisar la principal política pública, que es la economía y el equilibrio económico, y llegar a este desastre. Venezuela es la Zimbabue del Caribe. Profesor, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Yáñez, ofreciendo opinión, Alicia, acerca de este tema en esta parte del programa. Al regreso vamos a debatir sobre el impacto social de la crisis. Decía Susana Rafali en su cuenta en Twitter, especialista en nutrición pública, en seguridad alimentaria, a los venezolanos reprimidos en Cumanacoa se les pagó ayer una pensión de $1,5 y unos bonos de $3 para vivir todo el mes. De esto hemos hablado en varias ocasiones. Al regreso hablaremos sobre la advertencia que ha hecho el director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley. Habla de hambrunas de proporciones bíblicas, un riesgo que existe en el marco de esta pandemia de coronavirus. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Ede Besuri y la sociología de la ciencia. La ciencia no solo incumbe al laboratorio, entendido como un espacio cerrado y neutral, impermeable a cualquier influencia proveniente del exterior, sino que tiene mucho que ver con las condiciones que caracterizan a su entorno. Este ha sido el lema de la doctora Ede Besuri, argentina de origen, pero quien dedicó gran parte de su carrera al Centro de Estudios para la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Besuri lleva cerca de medio siglo escribiendo sobre el carácter social de la ciencia, obra plasmada en más de 30 libros, varias decenas de artículos y cientos de conferencias en varias partes del planeta. Forma parte de una corriente intelectual orientada a mostrar que la ciencia es también una construcción social, influenciada por valores e intereses de diversa índole y de consecuencias tanto negativas como positivas. Es decir, la generación,
distribución y utilización de los conocimientos implican procesos que están modulados por la ideología, la política, la economía, la historia y la cultura, cuyo análisis resulta absolutamente imprescindible. Más aún en esta época, marcada por tan rápidas y radicales transformaciones en el área del desarrollo tecnocientífico, de enormes consecuencias en todos los planos de la vida humana. En 2006, Ebe Besuri fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencia y en 2017, la Society for Social Studies of Science y el Institute for Scientific Information la reconoció con el Premio John Bernal por sus contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y nuestra siguiente invitada en esta parte del programa, Janet Márquez, directora ejecutiva de Cáritas, quien además es socióloga, politóloga, con maestría en planificación en la Universidad Central de Venezuela, dijo en una entrevista que siempre recordamos el año pasado: la crisis humanitaria nos cambió la vida totalmente. La pregunta que yo le haría al inicio de la entrevista es: ¿cuál es la expectativa, tomando en consideración que la crisis se ha agudizado? Janet Márquez, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la entrevista. Sí, nosotros ya a finales de año decía que la vida nos cambió con esta crisis. Ya la crisis nos ponía en una situación terrible, y nos llegó la pandemia. Lo que hace que esa situación terrible se vuelva desastrosa. Nunca pensamos que podíamos vivir algo como lo que hoy estamos viendo. Ya la gente viene destruida, ya la gente viene sin capacidades, sin ahorros, sin bienes, y nos llega esta situación que nos permite ver cosas extraordinarias en lo que tiene que ver con solidaridad, con ayuda, pero nos permite ver cosas desastrosas como es el hambre, la enfermedad y la imposibilidad de tener soluciones, y hoy menos que en diciembre, cuando reflejábamos esta situación. Bueno, yo le pregunto a nuestra invitada, porque hemos leído con preocupación la declaración del director del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación, el Programa Mundial de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, y él advertía que producto de la pandemia hay un riesgo de hambrunas bíblicas en el mundo. El caso concreto de Venezuela es especialmente delicado porque es el cuarto país en peores condiciones, solo superado por la República del Congo, por Afganistán o Yemen. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, yo creo que esa entrevista y esa declaración está dando en el punto, no solamente como alarma, sino como una situación para buscar soluciones. Ya nosotros en diciembre y este año, acompañados del Programa Mundial de Alimentos, que ha venido a hacer encuestas en nuestro país, hemos dicho lo terrible que estaba ya viviendo la gente, el problema de la inseguridad alimentaria, que era drástico, porque la gente ni tenía disponibilidad de alimentos, ni había acceso de alimentos, y mucho menos diversidad de alimentos. Nosotros veníamos pesando más de 40.000 niños en un año, y nos iba dando números cada día mayores sobre el tema de la desnutrición. Los últimos meses mejoró un poco la situación porque, bueno, empezó a entrar algo de dólar, porque la remesa empezó a ayudar un poco a la gente. Con todo y eso, el número de desnutrición era un número que estaba más arriba de lo que nosotros podemos llamar crisis humanitaria. O sea, que estando en una crisis humanitaria como la que tenemos hoy, donde la gente no tenía posibilidad de tener una alimentación adecuada,
y donde empezaba a haber muchos casos de desnutrición aguda, o sea, niños que están en situación de poder morir si no se les resuelve, nos entra la pandemia, nos entra unas medidas que son necesarias en la pandemia, pero además nos entra una pandemia mundial, y en un país como el nuestro, que no tiene, ya la gente viene cansada, quizás una pandemia en otro país donde la gente es fortalecida, donde la gente tiene alacena, donde la gente no ha vivido estas cosas, pero en un país donde ya nosotros venimos con problemas de cómo tener el alimento, de cómo comer 3 veces al día, que hemos perdido peso y que se nos había un poquito abierto el horizonte con alguna remesa pequeñita que nos llegaba de algún hijo, de algún primo, de alguna persona que había salido, nos llega esta terrible situación donde no más del 60% de nuestra gente tiene entradas económicas por la economía informal, pero hoy tiene que quedarse en casa, donde la gente tenía remesas, donde la gente podía haber empezado a respirar, y con todo eso la situación era complicada. En el mes de febrero la situación era complicada, los niveles de desnutrición ya eran de un 12%. Nos entra la pandemia donde no hay posibilidades de trabajar, donde la gente de la economía informal no tiene entradas, donde ya no hay remesa. Entonces, estamos en una situación complicadísima, pero además nosotros estamos súper preocupados por un tema no todo el país, pero en algunos lugares podría haber lo que dice el encargado, el que declara de la ONU, que podría haber hambruna, porque hay en algunos lugares donde no hay ninguna posibilidad, así como hablan de los clústeres de la pandemia, van a haber clústeres de gente que no tiene posibilidad de alimentarse, si esto no se consigue soluciones, si no hay políticas públicas claras, si no tenemos información adecuada, nosotros vamos a estar viendo cosas que lo que solamente veíamos en las películas, pero que nosotros siempre hemos dicho durante estos últimos años no nos va a pasar, pero lamentablemente nos está pasando. Gente con hambre, gente destruida, gente que ya no tiene ingresos, que no tiene ninguna posibilidad, y la peor noticia que tienen en este momento toda nuestra gente vulnerable es que muchas organizaciones que se habían activado para ayudar, mucha cooperación que estaba llegando, lamentablemente hoy están paralizadas, primero por la pandemia, segundo, con algunas que pueden estar trabajando no tienen gasolina. Entonces necesitamos realmente que se desarrollen algunas políticas públicas para que podamos seguir en medio de esta pandemia que parece que no se acaba mañana, sino que vamos a tener que aprender a vivir en medio de ella. Necesitamos que se hagan políticas públicas más claras donde permitan dejar a las organizaciones el tema de la gasolina, donde se permita tener a organismos preparados y organismos que puedan ayudar. Tenemos ancianos solos en casa, tenemos ancianos con niños, productos de las migraciones de los padres, tenemos venezolanos volviendo a nuestro país en unas condiciones precarias, tenemos gente en las comunidades que dependían de la olla comunitaria, de los comedores, tenemos madres embarazadas que necesitaban de las jornadas de salud que hacíamos, y hoy está en un 80% parado las cosas. Entonces, dígame, ¿cómo puede estar nuestra gente? Si nosotros pensábamos que nos cambió la vida en diciembre, imagínese hoy todos los días no sabemos, tenemos que reinventarnos, tenemos que salir con bicicleta, tenemos que ver cómo logramos obtener un poquito de gasolina. O sea, perdemos tanto tiempo en la creatividad, en reinventar cosas, que nos queda muy poco tiempo para salvar vidas. Y en este momento lo que necesitamos es salvar vidas, acompañar a nuestra gente. Y la estamos acompañando, la iglesia está acompañando a la gente con las oraciones virtuales, entregando medicamentos, tratando de llevar una comida a las casas. Pero esto no puede ser en esta medida de bicicleta, tiene que ser con gasolina, tiene que ser metiéndole un poquito más de motor, porque se nos va a morir mucha gente en medio de que llegamos de un lado a otro. Bueno, yo le pregunto, porque la semana que viene, en teoría, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a discutir la crisis humanitaria en nuestro país. ¿Es posible, no sé, le traslado la inquietud, que en el caso concreto de naciones como la nuestra, insisto, es el cuarto país en el mundo con
peor crisis humanitaria producto de alimentos, al menos a la luz de lo que se midió el año pasado, se establezca algún tipo de corredor humanitario para la llegada de ayuda en las actuales condiciones? ¿Qué puede decirnos? Bueno, por supuesto que es posible, siempre y cuando logremos que entablar una mesa de diálogo humanitario con el gobierno, donde pueda participar oposición, gobiernos, iglesias, sociedad civil. Por supuesto que es posible si ponemos la gente como horizonte primordial. Si cada quien se queda siguiendo en la Venezuela de ayer, donde todavía estamos peleándonos por poderes, por formas de ser, no se va a dar nada. En este momento nosotros hacemos un llamado significativo a que tenemos que ver la gente. Dentro de un universo de la gente hay unas más necesitadas. Entonces, esa gente más necesitada, que si la pandemia agarra otro camino, que si solamente empieza a haber unos casos, unos más, pudiéramos estar en unas situaciones más complicadas de las que estamos hoy, porque ya con la crisis que venimos, la cosa es terrible. Con la pandemia, la cosa es complicadísima, pero si además la pandemia se pone un poquito más complicada, pues sería tétrica. Entonces, yo creo que es posible, que hay mucha gente que quiere cooperar con Venezuela, las iglesias, las ONG, Naciones Unidas, diferentes organizaciones quieren cooperar con Venezuela desde hace mucho tiempo y realmente han venido entrando cosas, pero muy pequeñas. Si logramos que nos ponernos de acuerdo, se puede lograr ese canal humanitario. No solamente que es necesario, es que tiene que ser, porque si no, dentro de 3-4 meses estaremos dando unas declaraciones totalmente que ponen a la gente más hacia la muerte que la vida. Y yo creo que lo que tendríamos que es buscar vida ante una cosa tan dolorosa como la pandemia. Nosotros tenemos que buscar signos de vida, símbolos de vida, y por eso sí, nosotros estamos haciendo ese llamado a que nos sentemos, a que busquemos políticas públicas diferentes. El mundo cambió, y no cambió solamente porque la pandemia vino y porque nos cambió formas de ser. Es que hasta en Venezuela tenemos que cambiar la forma de seguir viendo cómo resolvemos las problemáticas, y no hay ninguna otra forma que sentados, unidos y poniendo a la gente como la prioridad. Es la emergencia la prioridad. La gente no tiene con qué comer y hay que dar de comer. Entonces creemos que ese canal humanitario es necesario. Venezuela no tiene posibilidad de dar de comer a toda su gente. Habrán unos poquitos que van a poder comprar fuera, habrán otros poquitos que van a poder resolver, pero hay unos pocotes, o sea, un 80% de la población que no van a poder, y habrá un porcentaje que estarán entrando en las cifras lamentables del recuerdo de lo que pasó en un país que no pudo resolver una emergencia y una pandemia. Nosotros sí creemos que la podemos resolver, y por eso estamos poniendo nuestro grano de arena y estamos haciendo un llamado y poniendo todos nuestros brazos. Pues la iglesia tiene voluntariado, sacerdotes, laicos que están trabajando hoy, que han puesto en su casa a la gente de 60 años, a los enfermos, pero han sacado a la calle gente que con el miedo de poder infectarse están ayudando a los ancianos, a los niños, a los desnutridos. Pues si esta simbología más el gobierno, más la oposición, más todas las ONG, nos unimos, podemos empezar a enfilar el país hacia un país con vida y otro país diferente, porque la pandemia nos cambió y nos tiene que cambiar para bien, no para peor. Yanet Márquez, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos como siempre, directora ejecutiva de Cáritas. Ella también es socióloga, politóloga, con maestría en planificación en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, nos quedamos con ese llamado y bueno, a tomar acción para evitar que estos escenarios apocalípticos bíblicos, como decía el director del Programa Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas, se materialicen en nuestro país. Vamos a la pausa y regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visita nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos agotó del tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.